encuentro de Los Nelianos Cuentan, espacio que está propiciando el Centro Nelio para dialogar con sus egresados. Y ahora entramos en una fase donde vamos invitando proyectos. Y comenzamos con el proyecto Ariete, un grupo que se ha ampliado alrededor del profesor Raúl Aguiar, que tiene muchísimos autores, que ya tiene antologías publicadas en revistas digitales, que pondremos a disposición del público muy pronto. Y bueno, aquí tenemos una representación del grupo más amplio, pero que está en la Feria del Libro, autores de muchas actividades que nos pudieron Ayer comenzó como un grupo, como se decía, un grupo de egresados de los Nelio, que decidimos seguirse reuniendo para debatir sus cuentos, sobre todo al principio todos eran narradores. El grupo Ariete se nuclea dentro de la propia sede del Centro Nelio en 2014 y inmediatamente se propone como un grupo diferente, un grupo diferente a la generación anterior, la nombrada generación año cero, porque de alguna manera ellos veían que había diferencias sustanciales, ¿no?, dentro de lo que ellos proponían, ¿no?, como su forma de ver la escritura y de ver la literatura. Y entonces ellos intentan insertarse dentro del campo literario cubano a través de las peñas. Durante un par de años, 2 o 3 años, tuvieron una peña fija que se llamaba el Mazorcazo en los jardines del Broma Azul de la UNIAC. También comienzan a desarrollar una revista. Al principio, la primera diseñadora que teníamos dentro del grupo, que era Claudia Damiani, diseña una primera revista que se llama así el Mazorcazo. Y después Claudia, como se aleja un poco del grupo y eso, el diseño y eso lo asumió, y decidimos, como el diseño iba a cambiar, nombrarla de otra manera, y entonces como se llama revista Ariete. Tuvimos la suerte, ¿no?, de entrar también dentro de editoriales de libros impresos, no solamente digitales, y la primera editorial que se interesa por la labor de Ariete es la editorial de la Isla de la Juventud. ¿Cómo es que se llama? Áncora, de la Isla de la Juventud, la cual nos publica tanto los hijos. Si la generación anterior se había ido un poco al intergénero, ¿no?, a estos experimentos, ¿no?, donde estabas leyendo al mismo tiempo un ensayo, un cuento, un poema, un artículo, y al mismo tiempo era el absurdo mezclado con la ciencia ficción, con diferentes premisas. Un poco en este grupo se trataba otra vez de volver a, ¿no?, la manera de contar una historia, ¿no?, más allá del espectáculo, de las luces, que era toda esta experimentación, sin dejar de la generación Ariete, porque bueno, había que llamar de alguna manera a este grupo de escritores jóvenes, egresados de los Nelio o no, pero que sí se diferenciaron, no solamente por la época que comenzaron a publicar, sino por esta misma manera general, un poco por estas causas comunes que nos separaron de la generación anterior, aunque es cierto, y lo reconozco, que es un poco prematuro todavía hablar de una generación Ariete, porque siempre hace falta un corpus más pesado de libros publicados, que pasen unos años, que haya una labor crítica sobre todos estos libros. Pues primero quiero comenzar por darle las gracias al centro por esta oportunidad que nos da los egresados. Y bueno, a ver, yo no sé hasta qué punto pudiéramos considerar una generación todavía, como mismo tú estabas diciendo. Lo que sí no creo es que pertenecer a una generación, y mucho menos a una generación literaria, condicione la manera de escribir. No hay un grupo con una diferencia estilística y temática más grande. Los que estamos aquí presentes, por ejemplo, escribimos de cosas tan diferentes y en estilos tan diferentes que no creo que se pueda. ¿Qué pasa con el condicionamiento? El condicionamiento sí crea, recomienda las cosas que leímos, los autores que descubrimos. Estaba hablando lo mismo de los clásicos que de los autores cubanos contemporáneos, y todos estuvimos bajo más o menos la misma influencia y todos escribimos diferente, lo mismo en temática que en estilo. Entonces no creo que pertenecer a una generación literaria condicione la manera de escribir. Eso es algo muy personal. Yo escribo de las cosas que me motivan, las cosas que me mueven, las temáticas con las que tengo mayor afinidad. Pedro hace lo mismo, los demás hacen otro tanto. El hecho creativo, la parte esta de qué escogemos
para escribir y cómo lo hacemos. Ariete, brevemente antes de pasar a la pregunta, Ariete para mí, todo este proyecto que está aquí es genial. Ariete yo lo veo y siempre lo veré como un grupo de amigos que nos reunimos a conversar de literatura. Yo sí creo que a un nivel general, ser parte de una generación o de un tiempo histórico sí genera muchísimas coincidencias en el corpus literario de un momento. Está el factor historia, está el factor lo que está pasando, está además el factor que se está premiando en los concursos. De esa salida es cuando el amor llega a las manos y el saber de cada quien lo transforma en cosas. Y gracias a eso el retoñito de Chino el Feo tuvo de nuevo un techo sobre su cabeza. Mucho sabía de la tierra y de sus cosas, de lluvias y plagas, pero del mar ni gota. De la esposa de Herrerita, quien le sacara a la hija pequeña de una tumba segura con su saber y buenas manos cuando lo demás de ojo. Pues venga, notario, hablando se entienden los cristianos. Los libros para el bachiller del Pedrito, la foto de los 15 de la Lorena, por ver si con su tamaño y cara llegaba modelo y salía la dichosa de pobre. Porque por ahí la costa está llena de conchas de almeja y en la noche se escuchan las pisadas de una legua. Tira conmigo para el rancho, anda. La Lorena hizo una coladita de café. Y hay de relevante en eso, se preguntarán, de las proezas laborales no llaman la atención. Porque yo me quedé con la fotografía, nadie notó el detalle en un plano alejado de la esquina izquierda. De lo contrario, muchas veces quedaba en viaje al puerto incluso y debías esperar otro día o semana para bueno, porque después me enteré que su compañero habitual, que nació con 13 años, era el 67 y 890. Igual siempre mencionado, está igual. Resultado, los tigres nos sacaban para 5.000 y pico sacos. Que tienen debates sobre filosofía, religión, política, sociedad, que además un factor importante que combate el taller literario, y aunque los talleres literarios intentan ser por supuesto lo más objetivos posible, tienen una estética marcada por sus mismos miembros y muchas veces influye también en los autores. El Grupo Ariete, por ejemplo, es cierto que está en ciernes todavía, no hay una obra como para analizar puntos en contacto, pero si uno se acerca a los autores, a los textos, enseguida resaltan las coincidencias, la estructura de los cuentos, la intención de regresar un poco a los géneros y respetar las premisas de los géneros. Así que, si me preguntan, sí, creo que pertenecer a una generación influye en la manera en que un autor concibe la literatura. Pero quisiera añadir también que pertenecer a una generación puede ser beneficioso, pero puede ser contraproducente en el sentido de que unifica un poco la temática del estilo. Y entonces, si no vigilamos eso, si como escritores, si no tenemos eso presente, podemos llegar a perder nuestra individualidad y perder con ello un poco de sinceridad a la hora de escribir. Por ejemplo, ser demasiado actual o demasiado cubano, sobre todo nos pasa mucho a los cubanos, queremos ser más cubanos que los cubanos, y esto entonces condiciona y permea esa expresividad básica que uno tiene, esa expresividad sincera. Y entonces como que la puede llegar a prostituir un poco, disculpen la palabra, si uno no está vigilante de la sinceridad de cómo uno escribe. Como grupo no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, sino lo que queríamos hacer. O más bien, sí estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Y con el tiempo, con el ejercicio de la escritura, con las producciones mismas de nosotros, nuestros cuentos, novelas, poesía y demás, nuestra propia creación, nos fuimos dando cuenta que el grupo fue madurando en ese sentido. Creo que las temáticas a veces nos condicionan, es decir, estamos condicionados por una temática determinada. Llegó un momento en que queríamos escribir sobre temática social, lo que nos estábamos ocurriendo ahora, algunos mezclando la ciencia ficción, otros la fantasía, otros el realismo sucio, y buscábamos ese tema y todos escribíamos en común sobre ese tema. Es decir, hay un condicionamiento. Y creo que sí, que cuando fuimos conscientes de que estábamos surgiendo como grupo y como momento generacional, creo que nos estábamos exigiendo nuestra propia escritura, nuestro propio quehacer, nuestros propios estilos. Es decir, ya llegamos a un punto donde sí, nosotros somos Ariete, nos presentamos,
o individual o en colectivo y decíamos, somos Grupo Ariete y alguien de momento hablaba, no, pero una generación Ariete, y entonces la crítica, el cuestionamiento. Ahora mismo estamos frente al mercado con una fuerza que no había antes, y entonces un poco eso está condicionando, por ejemplo, a muchos escritores escribir para ese mercado. O sea, ya no solamente estamos escribiendo para un público o un crítico dentro del campo empresarial humano, sino que entonces se intenta escribir para tener determinado éxito en el mercado. Desnuda se sienta en la cama frente a mí, pero no es a mí a quien ve. Guarda silencio, ella sabe que debe ser. Cierra sus ojos entregándose por completo al disfrute. Siente como mil lenguas agitan entre sus piernas. Me conformo por reflejar en la superficie las hipocresías de la eternidad. Gracias. Se llama Que los sueños se fijan. Llevándose a la boca dedicadas porciones de arroz con cebolla, carne de res, platos de aceitunas sabrosas, preciosa. En ocasiones se nos daba los labios con grito, miraba ella por la noche. Sentaba al lado de ella, estaba poca o con una canción. Entonces, puse el escritor, más o menos. Solo escribo algunos cuentos cortos y materiales. Yo escribo porque me gusta y solo espero para los demás, que los demás disfruten nada más. Jamás había entrado al lugar a donde iba. Solo tenía referencias, y las referencias son muy pocas. Opiniones basadas en las opiniones de otros, para quedarse al pueblo de niños que se unían con los medios. Exprime el sabor de los chistes y la variedad de escrituras con emoción. Estábamos horas y horas con nuestro profesor, viendo aquellas películas famosas, los tres en el sofá, yo en el medio. De todas maneras, si quieren hacer alguna pregunta o algo, pregunten. Bien, entonces Una pregunta, ahora para hacer Ariete hace falta dejarse la barba, ¿no? Ninguno, pero esta vez se le esa es otra nueva generación. Bueno, muchas gracias entonces por